es cierto. Por eso no me dice esto. O por eso, o sea, como que lo malo yo lo Ujú. justificaba por lo que ahí me decían en el test, porque yo decía, sí, pobrecito, es que él tiene esto. O sea, ¿sabes? Yo Ok. No quisiera echarle la culpa de mi mal carácter a mi signo zodiacal. Oye, Fanny, fíjate que tengo unas inquietudes. Últimamente, bueno, no últimamente, como que desde hace un rato me ha estado interesando mucho todo de astrología, numerología, todo eso, todo lo que tiene que ver con conocerte más a ti misma, porque, a ver, pasé por una situación en la que no sentía ni quién era y como que cuando todos me decían, es que tú eres esta persona, como que era se me hace que sí, como que les creía, como que hay ciertas áreas de mí que todavía no conozco y que todavía no sé, que me te interesaría macheaban. conocer. Ajá. Y últimamente he estado muy interesada en esta parte de astrología y etcétera, etcétera, pero también como que, o sea, no sé si al final de cuentas vaya a ser como un placebo, que, o sea, la información que me dé yo me la trague y diga sí, Sí. y vaya muy de frente, o TikTok y sea, todo. exacto, o sea, no sé qué tanto. ¿Tú te has metido en todo esto? Sí, yo ya pasé por esa etapa, Mariana. Y créeme, he hecho de todo, creo que prácticamente. Y todo es como dices, una porque te causa curiosidad y te intriga como decir, a ver, ¿sí será que no me conozco tanto como yo creo o que soy diferente o que las personas me perciben diferente y yo creo que soy algo que no soy? Entonces, como que todo por esta inquietud, todo surge de ahí. Y como que me empecé a meter en test, no sé, tipo horóscopo, todo eso, como para ver, para decir, a ver, sí es cierto que soy así o como que qué tipo de persona soy. Es una actividad entretenida y curiosa porque vas como con la duda. Siempre cuando empiezas a hacer esos test, vas como con la incredulidad de decir, a ver, ¿será que sí es cierto? O sea, la verdad, yo al menos, mi actitud es mucho de preguntarme, a ver, vamos a ver si sí es, o sea, si lo que dicen es verdad. Y todo lo que dicen, por ejemplo, no sé, vamos a hablar tipo horóscopo, ¿no? Yo soy cáncer. Y normalmente dicen, no, pues que las cáncer, que son, no sé, personas muy sensibles y que se enamoran muy rápido, como que cosas así, normalmente es lo que dicen. Entonces yo como que digo, no, pues la verdad sí, me identifico. Pero hay otras cosas en las que sí de plano no es como que tan marcado. Entonces es un poco ese juego, el ir viendo si sí o si no. ¿Tú, Mariana, ya lo empezaste a hacer? Fíjate que sí, no, como que ya empecé con test generales, como por ejemplo los que tomas para eh, entrar a un trabajo, cosas así de personalidad. No he entrado mucho en los de astrología y numerología porque no me sé mi fecha de qué hora y minuto de mi nacimiento y, y no sé si mi mamá tiene esa información y aparte no sé cómo sacarla. Por eso no lo he hecho. Pero también Ok, yo soy mucho de que, a ver, o sea, la información que recibas, si la vas a recibir, entonces es porque le vas a dar un uso, sino cuál es el caso. ¿Cómo claro. puedes tú usar esta información en tu vida? Pues al final lo que yo creo es que cuando vas en búsqueda de todos estos test, de todos estos exámenes, como dices, de personalidad, existen mil y un tipos de test, que estaría padre también hacerlos en algún otro capítulo. Al final, todos estos test, la verdad, los haces para conocerte más a ti mismo. Entonces, normalmente cuando yo me llego a intentar hacer estos test, incluso hay test de adivina cuál es, no sé, tu lenguaje del amor. Entonces, es porque tú dudas si lo que tú sabes de ti es 100% real o si igual y hay algo que no estás viendo. En realidad es eso, o sea, porque hasta cierto punto tienes una duda sobre ti mismo. Porque si realmente estuviéramos convencidos de lo que somos, creo que no entraríamos a hacer esos test o no lo sé. Pero son herramientas que, como tú dices, de nada te sirve que las leas y que las veas si no lo vas a usar a tu favor, porque todo eso Ujú. es información que tú mismo vas a decir, ah, ok, esto sí me suena como que sí soy yo o esto no soy yo, pero al final son ejercicios que la verdad no hacemos en el día a día, o sea, no es como que de repente yo llegue contigo y te diga, oye, Mariana, ¿te consideras una persona sensible o no? O sea, como que no te haces esas preguntas hasta que como que empiezas a hacer estos ejercicios y dices, ah, pues la verdad no me había dado cuenta, pero sí, soy sensible. Eso es como que lo que yo veo y utilizo como herramienta, el conocerme un poquito mejor, como que el ver si sí me identifico. Y también me ayuda, o sea, me ha pasado muchas veces
que he logrado captar cosas que yo no me había percatado de mi personalidad. En un test que llegué a hacer hace tiempo, te decía igual de personalidad, como que qué era lo importante para ti, en qué te enfocabas. Y en ese test me salió que yo me enfocaba mucho en el crecimiento y que parte de lo que más me gustaba a mí era el aprendizaje. Y la verdad yo no lo tenía tan consciente, o sea, a mí me gustaba mucho leer, aprender, todo esto del mundo del crecimiento personal, pero no lo tenía como yo consciente que era parte de mis prioridades y parte de mi propósito de vida. Hasta que hice ese test y me identifiqué completamente y dije, sí, la verdad es que ahora que lo pienso, pues sí, es parte de mí y es parte de lo más importante para mí. Y como que vas identificando un poco más cosas sobre ti. Sí, por ejemplo, ahorita que recuerdo, yo tomé el test de los 5 lenguajes del amor porque quería, o sea, sí quería conocerme, pero sobre todo también quería saber cómo comunicarme. He Ok. estado muy enfocada en la parte de comunicación por un buen rato y el entender que es importante que la otra persona reciba el mismo mensaje que tú quieres dar, o sea, que no se pierda mucha información, que lo que tú quieres decir y lo que la otra persona recibe es lo mismo. Por eso fue que usé ese test y sí, de verdad me ayuda. No sé si los otros que has tomado sean parecidos como lo que te estoy diciendo. Sí, te digo que son interesantes porque normalmente vienen como la descripción de cómo eres y cómo se comporta una persona en esa clasificación en la que te están metiendo. Entonces, ahí lo interesante es que una, aprendes, es que es un poco, fíjate, como si te vieras en un espejo. Yo lo veo algo así, porque te están como que un poco describiendo, o sea, al final tú vas a decir si sí es verdad o no es verdad, pero en lo que sí te hace como ese clic o te resuena en tu cabeza, es como verte a ti en un espejo. Te están diciendo, tú, Mariana, están como que haciendo un scan y diciendo, Mariana es así, es no sé, súper dedicada, responsable, enfocada en el dinero, en el crecimiento, bla, bla. Y es chistoso como de repente verte así y te describen, eres una persona reservada, que no sé, voy a decir cosas, ¿no? Que no dice sus sentimientos o que le cuesta comunicarse con los demás emocionalmente. Ahí es como cuando de repente dices, chin, sí soy, pero entonces, como cuando, sobre todo cuando son cosas como un poco negativas, por ejemplo, que sea comunicarte con las emociones con las otras personas. Entonces, de repente dices, pues sí soy, pero no me gusta ser así o creo que no me está sirviendo. Mm. Y ahí es donde viene lo interesante, porque ya es como, ya depende de ti decir como de, ok, esto no me gusta, entonces creo que debería cambiarlo porque me va a impedir que los demás se acerquen a mí o que yo pueda como que hacer vínculos, cosas así. Ahí es donde tú decides si tomar acción o simplemente como que te quedas con la información pero no haces nada. A mí me ha pasado bastantes veces así, que me dicen algo, bueno, te lo digo con lo de los horóscopos porque es como lo más burdo y lo que creo que la mayor parte de nosotros lo hemos hecho. Es muy típico, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué dice mi horóscopo que soy? Y te pones a hacer ese análisis y dices, bueno, mi signo me gusta, pero me gustaría como que relacionarme mejor con otro tipo de personas. Y entonces ahí es donde viene todo eso. Em, pero a ver, Mariana, cuéntame cómo fue a ti que te surgió esta inquietud, porque yo sé, para todos ustedes que nos escuchan, Mariana la verdad es una persona bastante reservada, como que muy metódica y yo sé que no eres tanto de este mundo, o sea, tú eres muy segura de ti misma, te conoces súper bien y me llama mucho la atención cómo fue que llegaste a este punto donde dijiste, creo que me hace falta conocerme aquí. Fíjate que, no sé, como que escuché que estaban describiendo la carta astral de ciertas personas y mencionaban ciertas características de ellos que como que eran, como que estaban muy inclinadas o al fracaso en cierta parte de su vida o al éxito. Muchas veces ese es un tipo de cosas que no tengo en mente. Claro, obviamente en ciertas áreas me va bien, en otras no, eso es algo obvio, pero
el hecho de saber que a lo mejor puede haber más información de ti, de lo que tú sabes de ti, como que me llama mucho la atención y sobre todo desde este punto de que siento que todavía no me termino de conocer y para mí es necesario como que saber más de mí, aprender más de mí y es algo que suena raro porque no suelo ser muy creyente de cosas subjetivas, perdón. Suelo buscar como de que hechos, números, datos. Y al encontrarme con algo así tan subjetivo y tan que tiene que ver mucho con la percepción de la persona a la que lo recibe, como que sí me llama mucho la atención. Creo que es más como si fuera morbo, no sé. Sí, es que mira, es muy chistoso por lo que dices, porque todo este tipo de inquietudes surgen mucho de cuando tú empiezas en un camino de crecimiento y de, sí, de aprendizaje personal. Cuando tú entras en este mundo de empezar a querer conocerte, incluso a mí me pasó mucho cuando empecé a ir al psicólogo, como que me empezó a detonar mucho estos cuestionamientos o la duda de saber, o sea, de darme cuenta que hay mucho de mí que yo desconozco. Y todos, o sea, realmente nos vamos transformando conforme pasa el tiempo. Eso es un hecho. Quienes somos hoy no es quienes éramos ayer y quién eras tú. O sea, lo que yo conozco de ti, de la Mariana de hoy, no va a ser lo que voy a conocer de la Mariana de 5 años. Entonces, siempre hay que estar conociéndonos, conociendo las personas que tenemos enfrente o cercanas a nosotros. Es ahí donde empiezan a surgir todas estas preguntas. Y es lo que te digo, es como el tener ese cacho de duda y decir, o sea, me doy cuenta que hay muchas cosas que desconocía sobre mí y ahí es donde empiezan a surgir esos pensamientos de qué tanto más desconozco de mí, o sea, qué tanto más hay que no me he dado cuenta. Y es mucho porque nosotros tenemos actitudes o comportamientos que son inconscientes. O sea, nosotros como seres humanos tenemos muchas actitudes, acciones, cosas que hacemos que aparentemente parecieran no tener un significado, parecieran no tener una razón, pero la verdad es que somos seres bastante complejos, o sea, como seres humanos, y tenemos muchísimo, muchísimo detrás. Casi, casi todo lo que hacemos tiene un porqué, todo lo que somos tiene algo detrás. El tener la duda de saber y decir, o sea, ¿por qué soy así? No sé, ¿qué más hay de mí? Es bonito, o sea, yo lo veo como algo bonito porque te empieza a dar curiosidad conocerte a ti mismo y se vuelve un poco emocionante, la verdad, como decir, a ver, ¿será que hay algo que yo no me he dado cuenta de mí mismo? O sea, es como, te digo, por eso digo, es como verte en un espejo, porque es como cuando empiezas a salir con alguien en modo romántico. Es como, o sea, cuando empiezas a hacer esas partes, ese juego inicial de que empiezas a conocer a la persona, intentas descubrirlo, intentas ver cómo piensa, por qué hace lo que hace, como que intentas persuadirlo, identificar qué onda. Es lo mismo, pero hacértelo a ti mismo. Se vuelve chistoso, se vuelve padre. Y al final te digo, todas esas herramientas son como para irte conociendo un poco más. Oye, Fanny, y ahorita acabas de tocar algo que ya me dio curiosidad. ¿Alguna vez, por ejemplo, he escuchado de personas que dicen, ay, yo soy el signo tal y el signo tal no se lleva con este otro signo y por lo tanto yo no puedo tener parejas de ese signo? ¿Alguna vez has usado eso o hecho eso? Sí. Sí, la verdad que sí. Yo te digo, o sea, hace muchos años, o sea, casi, casi 5 años, que me empezó a dar como que muchísima curiosidad todo eso. Y la verdad sí, hubo un tiempo en el que me metí bastante, empecé a ver así como todo lo que más podía sobre mí. También en mis últimas relaciones, la verdad, he hecho mucho eso. Y es muy curioso porque ha nacido de ambas partes. O sea, ha sido muy random con mis últimas parejas, en las primeras citas, de verdad, es como de, oye, sale la pregunta así, como muy casual, de, oye, ¿y qué signo eres? Y nos decimos nuestros signos. En ese momento nos ponemos a investigar en internet para ver qué signos somos y vemos compatibilidad de este signo y tu signo. Y, y como que lo hacemos con un poco como de diversión, porque es como de, ah, sí salimos compatibles o no salimos compatibles, pero aún así eso no afecta, la verdad. Claro. Y ya nos ponemos a leer y le digo, a ver, acá dice que tu signo es una persona muy seria y reservada y no sé qué. Y ya le digo, a ver si eres eso o no. Y ya, o sea, como que se vuelve hasta un poco, pues una dinámica,
Es como una dinámica, algo chistoso, pero sí, la verdad es que lo he hecho. Muchas veces sí hay muchas características que sí machean con la persona y también que yo me siento identificada con lo que me sale a mí. Y muchas veces sí, son realmente ese tipo de cosas que son muy generales. O sea, realmente Claro. las características y las descripciones que te salen son para un grupo de personas muy, muy grande. Y puedes coincidir en algunas características, en algunas partes de tu personalidad que te salen, pero no te van a definir como persona. No significa que si ahí dice que no comes verduras, no comes verduras. O sea, es muy general, realmente. Y fíjate que algo que me salió contraproducente y que va mucho de la mano con lo que dices, con el placebo, puede ser, es que en algunas de mis relaciones, bueno, en una en específico que tuve pasada, la verdad es que yo se puede decir que utilicé erróneamente esas herramientas, porque yo empecé a hacer muchos test de la otra persona, porque yo intentaba como que descubrir, o sea, a mí lo que me interesaba en esa relación era tratar de descubrir cómo era esa persona, tratar de ver cómo pensaba, por qué hacía lo que hacía, cómo era, o sea, yo quería conocerlo lo más posible. Entonces yo empecé a utilizar así, de que me leía su signo, me leía su horóscopo, me leía, hacía test con con la información que él me daba, ¿no? Pero yo intentaba como que tratar de sacar muchísimo más información y a mí lo que me salió mal es que yo daba por hecho que lo que me decían, lo que me salía ahí, pues yo lo tomaba como verdadero, o sea, porque muchas veces me hacía sentido y no sé, si en el test que en ese momento yo estaba haciendo me salía, él es una persona muy tímida y por eso no se atreve a comunicarse bien, o no tiene muy buena habilidad con la comunicación. Entonces yo decía, sí, es cierto, por eso no me dice esto, o por eso, o sea, como que lo malo yo lo Ujú. justificaba por lo que ahí me decían en el test, porque yo decía, sí, pobrecito, es que él tiene esto. O sea, Ok. ¿sabes? Yo lo autocategorizaba por lo que leía. Entonces ahí tuvo un efecto negativo en mí porque yo lo catalogué de acuerdo a lo que decía esa información. Y la realidad es lo que te digo, o sea, mucho sí tenía de verdad, pero al final esa persona tiene su propia identidad, tiene su propia forma de ser y no a fuerza, no necesariamente todo lo que él hacía iba relacionado con lo que me decían en los test o con lo que mencionaba ahí. O sea, él tenía una personalidad completamente diferente, de motivos diferentes, todo diferente. Entonces, al final, la lección para mí fue, no te dejes llevar por eso, conoce a la persona, o sea, conócela a través del el contacto, a través de las experiencias, a través de lo que tú veas y valides en persona. No des por hecho cosas que no. Esa fue una de mis experiencias. No sé si tú, Mariana, creo que no, estoy segura. No, no, si no lo has hecho. No, he empezado, pero con algunas otras que son más como tipos de personalidades y características de tu personalidad. Eso es como que lo que he empezado a hacer. No me he metido mucho a fondo porque tampoco lo que quiero es decir justo lo que acabas de decir. O sea, esto dice que soy malísima para las matemáticas. Pues entonces yo voy a justificar que soy mala para las matemáticas porque este pedazo de información me lo dio. No quisiera hacer eso y como que también me da un poquito de miedo meterme a ese mundo, ¿no? O sea, no quisiera echarle la culpa de mi mal carácter a mi signo zodiacal. Claro. Es que es mucho eso que mencionas y de verdad yo conozco a gente, yo sé que ustedes me van a decir, no, es que tú conoces a gente que ya le pasó de todo, pero sí, conozco a mucha gente y realmente me ha tocado estar con gente, le pasa lo que tú dices, caen en ese juego de, o sea, realmente se compran lo que leen, se compran lo que un test puede decir de ellos, más que lo que ellos mismos pueden definir de ellos mismos, de lo que ellos mismos saben. Y muchas veces ocupan todo esto a forma de victimismo, como tú dices, o sea, ay, es que yo soy, no sé, X o Y signo, o mi personalidad es tímida, y entonces por eso no me gusta hablar con las personas y no voy a hablar con la gente. Se justifican en eso, y es lo que te digo, o sea, al final
toda esta información, lo que debes de hacer es utilizarla a tu favor y debe de ser una herramienta, una técnica de empoderamiento. Si no, no tiene ningún sentido que aprendas cosas sobre ti mismo si no lo vas a usar a tu favor. Y muchas veces yo sé que es muy complicado, o sea, es muy complicado el tú decir, mi defecto es que soy desordenado y querer cambiarlo. O sea, no es tan sencillo como se escucha, no es tan fácil, pero hay que tratar de utilizar todas estas herramientas para ir cambiando poco a poco, para aceptar lo que estás haciendo mal o lo que estás haciendo bien, lo que te gusta de ti y lo que no te gusta de ti, e intentar pues modificar todo eso, porque al final el único beneficiado pues, somos nosotros mismos. Claro. Pero a ver, Fanny, ¿qué es lo más sorprendente que te han dicho en todos estos tests? Que tú dices, tiene algo de razón, pero no me caracteriza por completo. Mm, pues cuando me pasó algo así fue como al inicio, te digo, años anteriores, cuando empezaba a entrar en este mundo, cuando empezaba a tomar terapia, realmente había muchas cosas que yo no conocía de mí misma o que no descubría. Y cuando empecé a hacer como de repente estos test, me salían rasgos que yo no consideraba de mí misma. No sé, por decirte un ejemplo, yo en ese momento me consideraba una persona extrovertida, me consideraba una persona como bastante sociable, etc. Y en alguno de los test que hice en ese momento, me salía que yo era una persona con ansiedad social. O sea, a lo que se refiere es que sí, me gusta estar con gente, soy extrovertida, pero en ciertos momentos como que me gusta estar aislada y que, o sea, de repente me engento, de verdad, cuando estoy como que muchísimo tiempo con mucha gente y, o sea, como que paso mucho tiempo sin estar yo sola, de repente es como, ya, o sea, me mata, se me mueren las neuronas y ya, o sea, necesito estar sola. Eso es algo que yo en ese momento de mi vida no había identificado. O sea, de verdad, yo no me percataba que yo era así. Yo me tenía, ¿sabes? Mi autoconcepto era muy diferente. O sea, yo tenía una visión de mí que, pues no. Y de repente cuando leí eso, pues me saqué de onda. Pregunté a algunos amigos, a mi familia, y me decían, pues es que sí, o sea, me decían, depende mucho del momento en el que estás. Hay momentos en los que estás como con muchísima energía, muy adentrada en la plática y como que muy feliz. Y hay momentos en los que de repente te disocias y Ok. o sea, te aíslas y te quedas como que tú en tu mundo. Y eso fue como que algo impactante, porque te digo, yo eso la verdad no lo había identificado, no me había percatado y yo no lo creía al inicio, hasta que lo confirmé con otras personas, hasta que realmente me analicé y dije, no, pues es que sí, sí soy así. Ya después de ahí vino un ejercicio de, a ver, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo que deseo cambiar de mí? O sea, ¿realmente me afecta o no me afecta? Porque al final también no todo lo que al principio no te suena tiene que ser malo. Y dije, Mm, bueno, creo que es, o sea, realmente sí es un rasgo de mí, no es algo que necesariamente sea malo, simplemente me sirve para que cuando yo de repente me siento de alguna forma, o sea, me siento como que cuando tengo ese tipo de ansiedad social, pues ya sé qué es lo que me está pasando. Y me identifico y como que puedo intentar desarrollar como que cierta técnica para saber cómo actuar en esos momentos. Igual y me pierdo un ratito en una fiesta y digo, bueno, me voy a la cocina y me quedo un rato sola, porque ya sé que en esto mis 5 minutos sola y ya, regreso y como si nada. O sea, es eso, simplemente no necesariamente tienes que cambiar, sino que al tener esta información y al conocerme un poco más, puedo saber cómo actuar ante ciertas situaciones. O sea, me ayuda, por ejemplo, que si estoy en una fiesta y de repente me siento como que rara o ya sé como que qué sensaciones me da cuando empiezo a tener esta ansiedad, entonces ya puedo desarrollar una técnica, no sé, de desconectarme, me desaparezco 5 minutos, me voy a la cocina, estoy sola un rato, me recargo de energía y ya vuelvo a salir como si nada. O sea, me ayuda a hacer estrategias para que en esos momentos que llega a suceder, pues sepa cómo actuar y que no me afecte en mi vida diaria. Oye, Fanny, ¿y tú que ya viviste y ya pasaste por toda esta parte de herramientas extra para conocerte, cuál crees que sería un buen proceso o un paso a paso para alguien que quiere conocerse, que todavía siente que no se conoce bien?
Un buen paso a paso, la primera y la más poderosa herramienta que yo te puedo recomendar es la terapia, definitivamente. El empezar a hacer el ejercicio de ir a terapia te abre la mente, te abre la conciencia y te abre como que ahora sí que la caja de Pandora que todos traemos adentro. Y te empieza a desatar como muchas preguntas internas, como que cambia mucho tu forma de pensar y de ahí es donde empiezan a surgir todas las dudas. Lo que yo diría como para empezar sería un test de personalidad, que es como lo más general, que te puede un poco ayudarte a identificar cómo eres ante el mundo, cómo eres con las personas cercanas a ti. Eso podría ser un buen inicio. De ahí depende mucho el ámbito en el que estés interesada, porque existen mil y un test, por ejemplo, para el ámbito de relaciones amorosas, como el Ujú. test de lenguaje del amor, como el test de que si eres una persona dependiente o no dependiente. Existen mil y un test. Dependiendo de qué es lo que quieras saber, sería como el siguiente paso. Y ya de ahí vienen otros muy generales, o sea, existen muchos tipos, por ejemplo, el de la numerología, el de el horóscopo, muchas cosas, o sea, realmente hay para todas las curiosidades que ustedes tengan, pero al final la importancia o el enfoque que le deben de dar a estas herramientas es para conocerse, simplemente como para que a ti te resuenen o no. Siempre yo recomendaría en cualquier test que ustedes hagan, en cualquier ejercicio que ustedes hagan, vayan con esa actitud de cuestionamiento. No, Mm. no crean 100% a la primera de que si en el test le dice, tú eres una persona depresiva, automáticamente te lo compres y digas, sí, es verdad. O sea, siempre ir con esa mentalidad de, vamos a ver si es verdad o no, vamos a ver qué de todo esto me checa y no me checa. Porque al final, en ese ejercicio en el que tú estás, sí soy o no soy, el hecho de decir no soy, te está diciendo que entonces eres lo opuesto. Y al final es todo para conocerte y para en lo que tú veas que no te guste o como que tengas esas ganas de que te pueda ayudar a crecer, pues utilizarlo como herramienta simplemente, verlo como algo disponible. Fíjate que en mi caso, yo algo que pondría muy al inicio de lo que acabas de decir, porque creo que lo que acabas de decir es muy valioso y tienes muchísima razón, es darte cuenta en qué situaciones reaccionas de qué forma, en qué situaciones reaccionas de forma negativa, en qué situaciones reaccionas de forma positiva, en qué situaciones explotas, qué tipo de persona es el que te cae bien, qué tipo de persona es el que no te cae bien, para que tú sepas más o menos te empieces a conocer a ti. Y ya con esa información, ahora sí siento que es más fácil ir con un psicólogo y decirle de que, a ver, me di cuenta de esto de mí, empecemos a trabajar. Porque yo cuando, honestamente siento que al principio como que no entendía la importancia de ir al psicólogo porque no veía como que una problemática que tenía que resolver. Y cuando ya la tuve, entonces ya fue como de, ok, entonces sí, ya entiendo el porqué, vamos. Claro. Esa fue mi experiencia, por eso siento que es como de que, bueno, empiezo a trabajar, de cosas de ti y ya después, ahora sí ya vas con algo en la mesa. Claro, no, y tiene mucho sentido lo que dices, porque normalmente, y es lamentable, porque la verdad, nosotros no tenemos la cultura de ir al psicólogo. Como tú dices, hasta que no, ya, o sea, el vaso ya se derramó, hasta que el problema no explotó, hasta que realmente no estamos como que en una situación fea, complicada, no le vemos la necesidad de ir al psicólogo o de empezar todo este proceso. Pero todos tenemos temas que tratar, todos tenemos problemas o sea, realmente que nos están afectando, tenemos temas sin terminar de tratar, tenemos cosas que mejorar. Creo que es como, no sé, ir al dentista. Aunque te sientas muy bien, cada cierto periodo tienes que ir a revisión. Entonces, Claro. es lo mismo, o sea, es realmente lo mismo, porque hay muchas cosas que, como te digo, no son conscientes, o sea, hay cosas tan pequeñitas o que pasan tan desapercibidas que no te darías cuenta que tienen un trasfondo por ahí medio turbio, medio que hay algo detrás. Entonces, realmente creo que sí sería un buen inicio el empezar como intentar conocerte, el decir, a ver, por qué de repente soy así? ¿Por qué de repente hago esto? ¿O hay esta parte de ti que no me gusta?
cómo reacciono ante ciertas situaciones. Es el estar muy consciente de ti mismo y sobre todo, fíjate que cuando más se detonan este tipo de situaciones es cuando tienes interacción con otra persona. O sea, cuando estás en un momento platicando, por ejemplo, no sé, en el trabajo, que de repente te das cuenta y dices, ay, ya me di cuenta que siempre que hablo con fulanita de tal en la mañana me irrito, como que hay algo que me hace enojar. Y entonces el empezar a cuestionarte y decir, a ver, pero realmente fulanita de tal no es tan mala, o sea, ni me ha hecho nada, ¿por qué me enoja? Y empiezas a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y empiezas a decir, no, pues es que todo esto viene de que tengo una inseguridad y me da envidia y así. O sea, y terminas con una cosa bien profunda, que esa inseguridad viene de no sé dónde. Literal. Es normal que todos en cierto Ay, punto de nuestra vida no sentamos que nos conocemos. como bien lo dijiste, Mariana, yo creo que es muy, o sea, es muy normal. Todos de repente tenemos como que esa inseguridad de no conocernos al 100% y no saber quiénes somos. Entonces, para empezar, es completamente normal. No se sientan mal ni se sientan feo por el hecho de decir, ay, ¿cómo no me conozco yo a mí misma? Tengan como esa actitud de curiosidad por realmente saber un poco más de ustedes mismos, por descubrirse. Es como mantener esa emoción por el hecho de saber un poco más de nosotros, porque al final toda esa información realmente nos va a hacer sentir un poco mejor con nosotros mismos, a conocernos, a saber cómo tratarnos, cómo querernos, qué nos funciona bien, qué no nos funciona bien, con qué tipo de personas encajamos bien, con qué tipo de otras personas no encajamos. Y también cuando recurramos a todas estas herramientas, que ahorita hay muchísimas ahí afuera, o sea, de verdad hay infinidad de cosas que nosotros podemos recurrir, tampoco creérnoslas al 100% y no caer tampoco en el juego de que si no te lo dice ahí en el horóscopo, no vas a vivir, o si en el horóscopo te dice, mañana te vas a caer de un puente, significa que va a pasar. O sea, Ujú. tampoco creer 100% en todo eso, simplemente utilizarlo para tu beneficio, para hacerte ciertos cuestionamientos que te puedan ayudar y al final nadie te va a conocer mejor que tú mismo. O sea, ninguna Claro, revista, ningún encuesta, nada puede saber más de ti mismo que tú. Entonces, al final, todas esas respuestas las tenemos nosotros en nuestro interior. O sea, todas esas herramientas solo son una guía. Solo es una guía, son preguntas, son palabras que te ayudan a autocuestionarte. Pero las respuestas no las tiene nadie más que tú mismo. Entonces, al final es escucharte a ti mismo, ser sincero contigo mismo y utilizar todo eso a tu favor. claro. Y pues bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro capítulo y con lo que me llevo de este episodio es con el simple hecho de muchas veces buscas afuera cuando tu respuesta está dentro. Así que Así es. veámonos más hacia adentro. Muchas veces no es tan fácil porque no tenemos las preguntas, pero Claro. creo que como bien lo dijo Fanny, cuestionarte y siempre ir con un punto de vista de cómo puedo convertir este pedazo de información en mi arma y no en una debilidad. Con esto cierro este episodio, con esto cierro este capítulo. Ha sido un gusto hablar de esto con ustedes. Por favor, déjenos allá abajo en la cajita de comentarios qué es lo que piensan, qué terapias o técnicas han usado para conocerse a sí mismos, qué creen que serviría, qué creen que no serviría, qué ha sido lo más loco que les han dicho. ¿Qué tipo de test han hecho? Y si realmente se han sentido identificados o no. Cuéntanos, por favor, abajo sus experiencias. Y déjenos su like. Así es. Pues bueno, nos vemos a la próxima y como bien lo dijo Fanny, esperamos su like y su suscripción. Nos vemos.